¿Ya? Entonces, ángulos exteriores e interiores de una circunferencia. ¿Ya? Ahí está el ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Eso lo vimos otra vez. Sí, El vértice de un ángulo semi-inscrito. ¿Ah? era en donde iban algunos dobles y otros que no. Dice que los lados de un ángulo semi-inscrito tienen que un lado lo conforma una secante y el otro una tangente, ¿cierto? La secante, ¿cuál es? AO, y la tangente, OB, ¿cierto? Y dice que el ángulo AOB, o sea, ese ángulo que está marcadito en azul, es igual a la mitad del arco AB. Entonces, el arco AB mide 80, el ángulo AOB va a medir 40, ¿cierto? Sí. Eso dice. Ya. Y aquí hay algunos ejercicios, pero están resueltos ya. ¿Viste? Si el ángulo mide 53, ¿el arco cuánto va a medir? El doble, ¿cierto? El ángulo del centro también. El ángulo del centro mide el doble que el ángulo que está semi-inscrito. ¿Sí? Y el ángulo del centro va a medir lo mismo que el arco. Si el arco mide 80, el ángulo del centro también va a medir 80. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. ¿Cierto? Entonces acá lo mismo, ahí determina el valor de X. ¿Viste lo mismo? Son ejemplos. Si el semi-inscrito mide 78, el del centro va a medir el doble. ¿Está claro eso, cierto? Ya. Y acá hay un ejercicio. Esto no lo hiciste. No. Eso no hiciste ninguno. Ya. Determina el valor de X y el valor de Y, dice ahí. Ya. Determina el valor. ¿Cuánto mide el X e Y ahí, en ese dibujo? Yo sé que ese es 34. Estoy viendo el triángulo A o B. 34 y el otro es 41, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo saber el ángulo que está ahí. Ese que está, lo estoy marcando. Eso es lo que me falta para llegar a 180. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Este mide 34, este de acá mide 41. Y el que está acá va a medir lo que me falta para llegar a 180. O sea, va a medir 40, 75, tengo ahí si lo sumo, 34 más 41. 75, entonces este va a ser 105. Por lo tanto, este también es 105. ¿Ya? Y el X y el Y van a medir lo mismo.
75, la mitad de 75 es 37,5. Eso es lo que debería medir cada uno. 37,5. El X y el Y. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí. Ya. Ya, el F que es más fácil. El F es un ángulo semi-inscrito, ¿cierto? El X Mm, sí. es semi-inscrito. Por lo tanto, ese ángulo va a medir la mitad del ángulo del centro. Entonces, el ángulo del centro mide 2,55. ¿Cuánto mide el ángulo semi-inscrito? Mm, 127,5. La mitad, claro. Entonces, eso es lo que mide ese ángulo. Ya. Ahora tengo que sacar ir sacando los otros ángulos también. Y los saco con la propiedad de ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito. El X tengo que sacar ahí. La letra E, ¿cuánto nos da? ¿Y qué hago con el 60? No, pues el 60 está ahí. Es una medida que nos sirve para sacar los otros datos que tengo, que nos faltan. El 119. Si ese es 60, el arco AB también sería 60. ¿Ya? Después, si ese ángulo que está ahí es semi-inscrito, o sea, ángulo exterior, ¿cierto? Entonces con ese ángulo exterior yo puedo sacar el ángulo del centro. Y yo sé que el 60 más ese ángulo más el X me tiene que dar 180 porque es una semicircunferencia, ¿viste? Es una semicircunferencia. Por lo tanto, el X más el ángulo que está ahí más el 60 me tiene que dar 180. Sumado a los tres.
según la ¿Ah? 100 con el 60 me da 179. Y la mitad de eso que suman los dos me da 89,5. Ya, pero no habría que sumarlo ahí, po. Eso no me dijo, Mira, vamos a sacar el arco CD. Vamos a sacar el arco CD, mira. Vamos a ocupar la fórmula del ángulo exterior. Vamos a ocupar la fórmula del ángulo exterior. Entonces, ¿qué dice la fórmula del ángulo exterior? Que es el arco alfa va a ser igual al arco AB menos el arco CD partido en 2. ¿Ya? Arco AB menos arco CD partido en 2. Entonces, si el alfa es 119, ¿sí? Si el alfa es 119, y el arco AB es 60, va a ser 60 menos X partido en 2. ¿Ya? A ver, no sé. Ya, luego, sería 38, 238 menos 60. Sí. Da 22. ¿22? Menos 22, no sé si me dice. No, te quedaste positivo, no te puedes dar negativo. Entonces 22. Ya, bien, ahí lo revisamos. Debemos revisarlos todos de nuevo. Ya, el D. El ejercicio D, que me dice el problema. Que todo ese ángulo es 222. El arco AD, se puede decir. Eso mide 222. Después dice que el ángulo BOC es 44. Me están preguntando por el ángulo X. ¿Cuánto mide ese ángulo X?
¿Mm? ¿Cómo podría sacarlo eso? Si sumo 222 más 44 me da 266. ¿Ya? Entonces tengo que restar 360 menos 266. 360 menos 266 sería 4. 94. 94. Ya. O sea, que el ángulo COD y el ángulo BOA sumados tienen que dar 94. Eso me está diciendo el problema. Suman 94 los dos. Entonces 94 más 138. Sería aquí. Al revés. ¿Qué pasó? Estoy tratando de resolver esta cosa. Ah. Ahí hay un triángulo, ¿cierto? El A, Cosa, A o B es un triángulo equilátero. ¿en la E? En la D. Ah, El triángulo que se forma ahí, A o B, es un triángulo, ¿cierto? A o B es un triángulo equilátero. ujú. A o B es un triángulo. Ah, ahí sí, sí. ¿Ah? No, nada. Entonces ahí deberían medir 60 cada uno. 60, 60, 60. Entonces como ese mide 60 y en total suman 34, el de abajito debiese medir 34. Ese de ahí. El COD debiese medir 34 grados.
Ahí lo puedo sacar. Que yo sepa, todavía no lo puse. ¿Mm? 1042 grados el X. Mide 42 grados por esto, mire. Ahí está la circunferencia, ¿cierto? Puedes ver la bisagra, ¿sí? Y parece un huevo. Parece un huevo. Sí. Ya, aquí está el ángulo X. El arco que está acá mide 222. Ese arco. Porque lo comprende el ángulo del centro, que es 222, ¿cierto? Lo comprende Sí. ese arco. Ya, y el otro arco que está acá, ese de aquí, va a medir lo que me falta para 360. Ah, Lo que me falta para 360, o sea, sería 138. 138. ¿Ya? Y ahí está el X. Entonces el X va a ser igual a 222 menos 138 partido en 2. 22 menos 128 era. Menos 138 partido en 2.
153. ¿Cuánto te da? 153. A ver. No, da 168. No, a ver, ¿cuánto? 84 da. ¿Tanto? 222 menos 138. 222 menos 138. Menos 138. Y después eso se divide por 2. 84. Bueno, 22. Partido en 2. 28. Ya el 22 menos el 138 me da 84. Si eso lo divido por 2, me da 42. Exacto. Ah, no. Tan botita que soy. Y ahí estaría el X. Tengo que ocupar fórmulas. Entonces tengo que ocupar las fórmulas dependiendo de lo que me estén pidiendo. Pues yo la tengo anotada. Anotado. ¿Mm? ¿Y con cuál de las dos lo sacó? ¿Con la de interior o De exterior? exterior, porque el ángulo X está afuera, si te das cuenta. Ah, y con la de interior. Por eso Ya ocupé la del entendí. ángulo exterior. Qué botica. ¿Me está confundiendo? Ya, y el C, ahí tengo un ángulo semi-inscrito. Ahí se usa la de interior, ¿no es cierto? La fórmula del ángulo semi-inscrito, la que estaba antes. Si ese ángulo semi-inscrito mide 73, el ángulo del centro va a medir el doble. El doble de 73. Eso va a medir el ángulo del centro. 33 dividido Por por 2. 2. 36,5. No, por el doble. No es dividido, es por 2. Ah, El ángulo del centro, el X es un ángulo del centro. Entonces ese ángulo va a medir ahora que estoy. el doble de 73. Ya me da 146. Claro, eso da el X. El X es un ángulo del centro. Papúa. Y cuando no se... La F es 37,5, ¿cierto? Porque es la mitad. La F. ¿Cuánto dijo que era? 37,5 porque si el arco es 2,55, el ángulo del centro va a medir lo que me falta para llegar a 360, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a 360? 105. 2,55 más 105 me da 360, ¿cierto? Entonces, donde está la OI, ese ángulo mide 105. Ese es el centro. Por lo tanto, el ángulo X va a medir la mitad de 105, que sería 57,5. Mm, ¿Sí? Más o menos. sí.
Porque el ángulo del centro, porque ese 2,55 no es el ángulo del centro. Es el arco que está por fuera del triángulo. Eso mide 2,55. Y ahí hicimos todos, parece, po. ¿Eran eso o habían otros más? Más abajo sigue. Ángulo interior, lo mismo. Se suman los arcos y se divide por 2. Eso lo vimos otra vez, ¿te acuerdas? Arco AB más arco CD, partido en 2, me da el ángulo del centro. O sea, el ángulo interior. Ejemplo de ángulo interior. La semana pasada lo vimos. Se suman los arcos y se divide por 2. Y en el ángulo exterior se restan los arcos y se divide por 2. ¿Te acuerdas? Sí, y eso lo tengo anotado. Ya, ahí están unos ejemplos. Lo mismo, ahí está la fórmula de ángulo exterior, que fue lo que vimos la semana pasada. Videos de YouTube. Ejemplos. Ejercicio. Eso. Esa es la que yo nunca entendí. Ya. Porque me piden el ángulo del alfa y del beta y no sé cómo lo saco. El 50 se divide por 2, se multiplica, no sé. Ya, son caletas. Vamos a ver si. No sé si alcanzamos a hacerlo ahora, pero por último después yo lo hago y te lo envío. Bueno, Ya, porque tengo clase a las 10. Ya, entonces, vamos a hacer primero. Si ese arco mide 50, ¿cuánto mide alfa y beta? se supone que se divide. Son ángulos inscritos. Son ángulos inscritos que comprenden el mismo arco. Por tanto, si es inscrito, ¿cuánto va a medir? Si ese 50, ese ángulo, La mitad, la mitad. Por lo tanto, si ese es 50, ¿cuánto va a medir alfa? 25. Sí, esta es la materia de ángulo inscrito. 25. Y si alfa mide 25, beta también va a medir 25. 25. Listo, ahí está listo eso. Ah, ya. Ya, acá. Ese ángulo delta, letra Y. Este es un ángulo inscrito, ¿cierto? Mide 41. ¿Cuánto va a medir el arco que lo comprende? El arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Por lo tanto, va a ser el El doble. el doble, siempre. Entonces, si ese es 41, ¿cuánto va a medir este? 82. 82. ¿Y el ángulo teta que está ahí, cuánto mide? Lo mismo. Lo mismo, 41. Igual que la figura 1. Sí, Si ese es 41, este es 41, ¿cierto? sí. Ya, tenemos dos listos. Ya, el C, el 3. Si el arco es 78, ¿cuánto mide el B? Si es inscrito, ¿va a medir? 256. No, es un ángulo inscrito el B. Si ese es 78, el arco. Todo ángulo inscrito mide la mitad. Entonces la mitad es 78. 9, ¿Cuánto es? 39. 39. Perfecto. Yo creo que esto te va a preguntar el profe más que nada, esta parte. La anterior no te la va a preguntar mucho, te va a preguntar este ejercicio.
este ejercicio. Ya, ¿y el I cuánto mide? Ahí se divide el 126. 126 partido en 2, pues. La mitad, acuérdate. Si el arco que lo comprende es el doble del ángulo inscrito, siempre, siempre. 63. Claro, Ah, entonces, no. si tú veías un arco y veías un ángulo inscrito, el ángulo inscrito va a medir la mitad del arco, siempre. Lo mismo el ángulo al centro. Si tengo un ángulo al centro que mide 80, el ángulo inscrito va a medir la mitad. ¿Ya? Y tanto el ángulo del centro como el arco van a medir lo mismo. Pero el inscrito mide la mitad del arco. ¿Ya? Entonces ahí Bien. es 63. Y el B era 34. O sea, no, 39. 39. ¿Cierto? Ya. El 4. El 4. Voy. Si es el 98, ¿cuánto mide? No, espérate. No me sirve mucho. Si ese es 124. Si ese arco es 124. Fíjate bien. Ya. ¿Cuánto mide el alfa? El alfa está frente al arco. Entonces, ese ángulo, ¿cuánto va a medir? Mitad. La mitad. ¿Y cuánto mide? 62. Perfecto. Ya tenemos el alfa. Ya. Y el beta va a medir lo que mide ese arco. Ese arco de ahí que estoy marcando yo. ¿Cómo yo sé la medida de ese arco? Yo sé que los triángulos me tienen que dar 360, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si sumo 98 más 124, serían 222. ¿Ya? Y lo que me falta para 360 es eso. O sea, sería... No sé si está bien, pero me da 196. 360 menos 222, resta. 360 menos 222. 138. 138. Ya, eso mide el arco que está ahí, lo estoy marcando yo ahí, ese. 138. Por lo tanto, con esa medida, yo puedo saber cuánto mide B. B va a medir la ángulo inscrito. Mide la mitad de 138. Acuérdate, el arco está frente al ángulo inscrito. El ángulo inscrito es que está pegado a la circunferencia. El que está pinchando la circunferencia, ese es el ángulo inscrito. Entonces ese va a medir la mitad del arco. Siempre. 69. ¿Cuánto es? 69. Perfecto. Listo. Eso es, ¿viste? Ya. Lo mismo acá, pues. Tengo eso mide 80, o sea, 110, esto mide 80. Entonces tengo que ir sacando las medidas. ¿55? El ángulo de acá es 55, ese. O sea, el 110, porque no tengo ningún ángulo inscrito. Estos son del centro, estos de acá. El alfa y el beta son del centro, se puede decir. Entonces no... Si ese es 110, este es 110. Por lo tanto, el beta es 70. Debiese ser 70. Y así lo voy sacando.
Por los arcos voy sacando la media total. Entonces sería el doble. No, mira lo mismo. Si el arco es 110, esta también es 110. No estamos hablando de ángulo inscrito. Estos son ángulos inscritos. ¿Sabes la diferencia entre ángulo inscrito y ángulo del centro? No mucho. Los ángulos inscritos son los que están pinchando la circunferencia. Es como tú porque un alfiler y lo estáis, quería calentar la pelota. Esos son ángulos inscritos. Lo que están, la punta está pegada a la circunferencia. ¿Viste? Ah, sí. Eso mide la mitad del arco y del ángulo del centro. En el 5 no hay ningún ángulo que esté así con la punta de la circunferencia. ¿O sí? No hay No, ninguno. ninguno. Ya, entonces ahí ya no puedo hacer nada. Podría ocupar la fórmula de ángulo interior. Eso sí me la- Tengo los arcos y me falta el ángulo interior. ¿Te acuerdas de esa fórmula? Sí. Entonces puedo decir 110 más 80 partido en 2. Eso es 190. Y partido en 2 sería 50. 95. 190 partido en 2. 95. Ya. Y sacó alfa. Después puedo sacar beta. De la misma forma, con el otro arco saco beta. Y así lo voy completando. Deja de verlo y te lo envío, ¿te parece? Ya. Ahí te lo hago. Ya, pero más o menos quedó más claro. Sí, profe. Ya. Eran hartos. Sí, pues otra vez envíamelo antes, pues. Y así lo vemos. Adelantamos tiempo. Porque eran hartos ejercicios. Ujú. ¿Cuándo tienes que entregar eso? La rato debería de haberlo entregado. Ya. Era No para te, 6. no te preocupes por los tiempos, Antonella, porque la idea es que lo haga, te demore un poco, pero lo haga. ¿Ya? Ujú. Además que estás trabajando conmigo, así que no te preocupes por ese lado. Lo importante, si te demora un poco, no importa, pero después que lo vamos a hacer. Próximo martes, por último, te explico y lo revisamos. ¿Te parece? Bueno, ¿Ya? Pero ánimo, pues, ¿estás desanimada? ¿O está con sueño? un poquito. Es que también tengo hambre. Ah, ya, a tomar desayuno entonces. Y Antonella, cuídese. Igual, profe. Nos vemos. Ahí te envío después los ejercicios al mail que me enviaste. ¿Es tu mail Ya. ese, cierto? Sí, es mío. Ya, ahí te envío después el desarrollo. Ya. Voy a lo revise. Ya, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Bien, descanse. Sí. Chao, chao.